Bienvenidos al módulo de implementación de la evaluación. Este es el segundo de 4 módulos del ciclo de capacitación de evaluación, auspiciado por la Comisión de Voluntariado y Servicio Comunitario de Puerto Rico. Se basa en los documentos educativos del programa en inglés de la CNCS y otras referencias. La fase de implementación de la evaluación conlleva ejecutar todas las acciones establecidas en el plan de evaluación. Cuanto mejor hayamos planificado las tareas, más eficientemente se ejecutarán las mismas. Si lo comparamos con la actividad agrícola, el periodo de planificación es cuando siembran las mejores semillas en el mejor suelo con la meta de cosechar buenos frutos. En la evaluación de programas, habiendo planificado qué y cómo se va a evaluar, lo que sigue es la recolección de datos siguiendo el diseño de evaluación determinado. Al igual que no podemos esperar recolectar buenos frutos de mala semilla y siembras no cuidadas, tampoco podemos esperar recolectar buenos datos utilizando métodos fatulos, sin cuidado y a destiempo. En este módulo examinaremos las particularidades metodológicas de la evaluación como investigación aplicada. Veremos algunas amenazas a la validez de la investigación en la etapa de implementación y formas de evitarla. Identificaremos las ventajas y desventajas de los métodos de recolección de datos cuantitativos y cualitativos más utilizados en las evaluaciones. Concluiremos la presentación exponiendo aspectos éticos, legales y procesales cruciales para la implementación exitosa de la evaluación. Volvemos a recalcar, una vez más, que las evaluaciones deben hacerse rutinariamente en las organizaciones como parte del ciclo de mejoramiento continuo y no para responder únicamente a las exigencias de los donantes. Al finalizar este módulo, usted será capaz de explicar aspectos metodológicos vitales en la implementación de la evaluación. 2. Describir ventajas y desventajas de diferentes métodos de recopilación de datos. 3. Explicar aspectos éticos, legales y procesales en la ejecución de la evaluación. Comencemos con un poco de humor. El primer recuadro ilustra que los proyectos no se ejecutan en un día. Lo mismo ocurre con las evaluaciones. El segundo trata sobre la importancia de que los evaluadores estén debidamente adiestrados para llevar a cabo la evaluación. El tercero nos recuerda que entre los planes y la ejecución puede haber muchas interpretaciones, por lo que es de suma importancia tomar medidas para evitarlo, como iremos viendo en esta presentación. La investigación es un modo de indagación de carácter académico, mientras que la evaluación lo es de carácter práctico. Esto quiere decir que la evaluación de programas pone énfasis, 1, en la valoración y el enjuiciamiento de lo que se evalúa. 2, su significado para los destinatarios, patrocinadores y responsables. 3, en ser relevante y sensible ante el contexto. Y 4, ofrecer una información oportuna en el tiempo y útil para la toma de decisiones relacionada con dicho evaluando. La evaluación utiliza los métodos y estrategias de diseño de la investigación tradicional, pero con un enfoque más inclusivo y centrado en la utilidad. En términos generales, la investigación se hace con el fin último de construir conocimiento. Sin embargo, por su parte, la evaluación se hace para mejorar los programas evaluados, rendir cuentas sobre los mismos y generar una información que permite ilustrar posibles acciones futuras. Aunque no es su función principal, la evaluación también construye conocimiento, pero este siempre de carácter más aplicado o concreto. La evaluación nunca se hace con el fin de comprobar proposiciones teóricas. La metodología de la evaluación implica cómo se selecciona la información que se quiere recopilar, teniendo en cuenta y respondiendo al contexto específico del programa que se pretende evaluar. Cómo se recopila y trata la información que nos va a permitir contestarnos a las preguntas de evaluación. Cómo se valora dicha información y por lo tanto se juzga el mérito o valor del evaluando. Cómo se transmiten y comunican los resultados de la evaluación. Y por último, cómo se traducen dichas valoraciones en recomendaciones para la acción.
La investigación establece una secuencia de tiempo y control para otras variables que pudieran afectar los resultados. En la investigación hay que controlar todas las hipótesis rivales. Vamos a estar viendo en esta presentación que en la evaluación también hay que hacer un poco de lo mismo. Aunque muchos autores resaltan que los procesos de evaluación son muy similares a los de una investigación aplicada, la característica que principalmente diferencia a los dos tipos de actividad es que en la evaluación se deben emitir juicios de valor sobre el objeto evaluado. En la evaluación se compara entre lo que es y lo que debería ser. Se compara respecto a las normas implícitas o explícitas, relativas o absolutas. Además, el evaluador requiere de unas habilidades diferentes a las del investigador. Los evaluadores deben ser capaces de manejarse con habilidad en los contextos complejos en los que deben intervenir. El evaluador no debe ser un especialista en un determinado enfoque, una determinada metodología o en varias técnicas concretas, sino conocedor de un elenco amplio, no solo de los diferentes enfoques, metodologías y técnicas, sino de sus ventajas y desventajas, fortalezas y debilidades en cada situación y contexto específico. Es claro que la investigación debe guiarse por unos principios éticos, pero el carácter político de la evaluación, apegada a un contexto específico al que tiene que responder y en la que siempre existe un número de personas y grupos relacionados de diferente forma con el objeto de estudio, hace que la aparición de dilemas éticos en situaciones de evaluación sea más frecuente que en situaciones de investigación. Esta preocupación por las cuestiones éticas ha sido recogida por las asociaciones profesionales y académicas de evaluadores, desarrollando códigos deontológicos. Los derechos de los sujetos humanos son protegidos por las juntas de revisión institucional cuando se hacen investigaciones. Podemos clasificar las evaluaciones en 5 tipos. Primero, la formativa, que proporciona información para guiar la mejora del programa. También está la de procesos, que determina si un programa se entrega de la forma prevista a los destinatarios específicos. Recuerden que la parte de procesos es en el modelo lógico, lo que trata de los insumos, actividades y productos. La sumativa informa sobre si el programa funcionó, es decir, si se cumplieron los objetivos y metas, y requiere explicitar los criterios y pruebas que se utilizaron para determinarlo. La evaluación de resultados tiende a centrarse en las condiciones o comportamientos que se esperaba que el programa afectara más directa e inmediatamente, es decir, los resultados proximales, o en el modelo lógico los ponemos como corto plazo y mediano plazo. La evaluación de impacto examina las metas sumativas de largo plazo del programa. Los resultados y evaluación de impacto son apropiadas para llevar a cabo cuando el programa se ha completado o ha estado en curso durante un periodo sustancial de tiempo. Hay ciertos sesgos y factores de confusión que afectan a las investigaciones y que debemos tener en cuenta cuando hacemos evaluaciones. Los sesgos de información ocurren cuando la información se recoge de forma sistemáticamente diferente entre los grupos de estudio. Las fuentes de sesgo de información más frecuentes son emplear un instrumento de medida que no es adecuado, emplear definiciones poco válidas y o precisas. Y este es bien importante en la etapa de implementación, que son los errores introducidos por los encuestadores o personal que recoge la información. Este sesgo se refiere a cualquier diferencia sistemática en la forma de solicitar, recoger o interpretar la información procedente de los participantes. ¿Cómo podemos evitarlo? Con instrucciones claras y escritas a los participantes y a los encuestadores. Es importante que todas las personas implicadas comprendan que aunque la evaluación puede identificar problemas y limitaciones que los pueden incomodar, abordar esas cuestiones puede contribuir a mejorar el programa. Por eso no pueden, por ejemplo, en unas tutorías los estudiantes salen mal en la postprueba, no importa. Eso es parte de la evaluación y ya se mejorará, pero no se pueden poner a decirle los resultados. Por ejemplo, no solo esta es la forma en que se administra
la entrevista, el cuestionario o la forma o la prueba, por decir 3 métodos. También las condiciones ambientales en las que se hace. No es lo mismo tener a unos estudiantes contestando una prueba en un salón claro, venteado, fresco, y tener a otros en un salón oscuro y caliente, ¿verdad? Obviamente eso va a afectar los resultados. Así que son cosas que tenemos que controlar en la parte de implementación. Amenazas contra la validez interna. Pues ambigüedad en la proximidad temporal de la causa. Consiste en la falta de claridad sobre cuál es la causa y cuál es el efecto, debido a la ambigüedad que puede haber respecto a la proximidad temporal de las variables objeto de estudio. Suele ocurrir en investigaciones no experimentales y en investigaciones ex post facto. ¿Qué se puede hacer para controlarla en los estudios no experimentales? Pues hacer diseños longitudinales donde se toman medidas a través del tiempo. Esto es que tenemos que demostrar que X vino antes que Y. O sea, esto es el famoso dilema de que vino primero luego la gallina. Tenemos que demostrar que las personas tuvieron un cambio luego de la actividad o de la intervención que se hizo. Y para eso tiene que ser próxima. No puedo decir, ay, mira, después 10 años más tarde, pues mira, aquella intervención fue la que hizo que yo hiciera esto mejor. Como que no hay la proximidad. Ok, otra amenaza es la historia. Son acontecimientos que ocurren durante el periodo del estudio, dentro o fuera del mismo, que pueden afectar la variable dependiente y confundir los resultados. Se debe a factores ambientales, sociales o personales. Que esto pues cambia. De repente se pegaron en la lotería un grupo de una de la familia. Pues eso va a afectar definitivamente los resultados de las condiciones sociales en las que vivía y de hecho y el poder adquisitivo, ¿verdad? Pues eso no tiene que ver con el programa, pero es algo que sucedió, es muy parte, ¿verdad? Que puede afectar la variable dependiente. Otro puede ser la maduración. Son cambios debidos a procesos internos en quienes participan como consecuencia del transcurso del tiempo, independiente del tratamiento. Se deben a adaptación, fatiga, aburrimiento, crecimiento biológico o psicológico. Es más probable que ocurra cuando mayor es el intervalo entre la aplicación del tratamiento y la medida de la variable dependiente. Y cuando los sujetos estudiados son niños o niñas. Todos los que hemos tenido hijos o sobrinos, sabemos que, por ejemplo, los veranos son mágicos. Tú tienes un hijo en mayo y en agosto, cuando vuelven a empezar las clases, han crecido, han madurado y tú dices, pero si es que esto es increíble lo que pueden cambiar en apenas 2 meses, ¿verdad? Pues eso es maduración, eso no tiene que ver con la intervención del programa ni lo que se está haciendo en el programa. Es que eso iba a ocurrir como quiera, ¿verdad? Así que maduración no es lo mismo que historia. La maduración ocurre naturalmente en el individuo y la historia son sucesos que afectan las cuestiones ambientales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede controlarse? Pues mira, reducir el tiempo del experimento. Por ejemplo, pues sobre todo en niños, pues en vez de esperar a 1 año, 2 años a ver el cambio, no, vamos a verlo en 3 meses, 6 meses. Y añadir un grupo control sin el tratamiento que nos puede ayudar a ver si de verdad estamos siendo efectivos. En la administración de pruebas, la familiaridad con la prueba puede distorsionar la respuesta de los sujetos en la prueba siguiente. Más cuantas más veces se use. También ocurre con pruebas diferentes pero afines. ¿Ok? Si a ti el maestro te da la prueba, te da un repaso dándote exactamente los mismos ejercicios que van a venir en el examen, lo más probable es que tú salgas mejor, ¿verdad? Así que, pero eso va a afectar los resultados y nosotros lo que queremos medir es si realmente hubo un cambio de acuerdo a la intervención. Así que no se puede estar utilizando los mismos ejercicios, por ejemplo, que se van a probar que se van a examinar en la prueba. Y en la instrumentación, pues es provocada por los cambios que puedan darse a lo largo del tiempo en los instrumentos o procedimientos de registro o medida. La medición de la conducta tiene que ser precisa y consistente a lo largo de toda la investigación y con todas las personas que participan. Las deficiencias relativas a los observadores humanos pueden deberse al aprendizaje, al cansancio, aburrimiento, falta de motivación,
distracciones. En la metodología observacional cualitativa, las medidas dependen de la percepción y decisión del que observe y registre. ¿Cómo lo controlamos? Pues aquí adiestrando a los observadores o utilizando instrumentos estandarizados, válidos y fiables. Fíjense que estas son unas amenazas que ocurren en la etapa de la implementación. Los datos se pueden obtener de muchas maneras diferentes para atender sus necesidades de evaluación. Los programas a menudo empiezan por ver primero los datos que ya se están recopilando para comprender si los datos existentes pueden responder adecuadamente a las preguntas de investigación de la evaluación. Los datos existentes, a veces denominados como datos secundarios, pueden pertenecer a datos ya recopilados por el propio programa como medidas de rendimiento o datos recopilados por fuentes externas como datos administrativos. Los datos administrativos pueden incluir registros de estudiantes, puntuaciones de exámenes, registros de médicos o datos del censo, por ejemplo. Cuando los datos existentes no están disponibles para responder a las preguntas de investigación, los programas necesitan entonces recuperar nuevos datos, a veces denominados datos primarios. Dependiendo de las preguntas de investigación, hay varios tipos de instrumentos de recopilación de datos que se pueden desarrollar y administrar para recopilar nuevos datos. Hay ventajas y desventajas para los datos existentes y los nuevos. Los datos existentes pueden ahorrar recursos porque el tiempo, el esfuerzo y los recursos financieros no se gastan en la recopilación de nuevos datos. La desventaja, sin embargo, es que los datos existentes pueden ser de difícil acceso y puede no haber un ajuste perfecto entre lo que la evaluación está tratando de medir y los fines para los que se recopilaron los datos existentes. Además, a menudo es difícil evaluar la fiabilidad de los datos que se registraron y documentaron antes. Aunque es más costoso, la ventaja de utilizar nuevos datos es que el evaluador tiene un mayor control sobre las medidas, los procedimientos y la implementación y la documentación, lo que puede contribuir a una mayor calidad de los datos. Un ejemplo de una actividad de programa de rutina desde la que se puede recopilar datos es el uso de un registro de asistencia a talleres que se ofrezcan. Los datos cuantitativos son datos numéricos que se pueden contar, cuantificar y analizar matemáticamente. Ejemplos de datos cuantitativos son las puntuaciones en las pruebas de rendimiento, número de beneficiarios del programa o calificaciones de satisfacción de los miembros de AmeriCorps. Las encuestas y las pruebas son dos de las formas más comunes de obtener datos cuantitativos. Las fortalezas de los datos cuantitativos son que se pueden ordenar y resumir fácilmente. Se pueden generalizar si la muestra representa la aprobación. La facilidad de análisis, consistencia y precisión si es que se recogen de forma fiable. Las limitaciones del uso de datos cuantitativos para la evaluación pueden incluir tasas de respuesta deficientes, dificultad para obtener documentos y en la adición válida de la medición. Además, los datos cuantitativos no proporcionan una comprensión del contexto del programa y pueden no ser lo suficientemente robustos como para explicar problemas o interacciones complejas. Los datos cualitativos, por su parte, responden a preguntas como ¿cuál es el valor agregado? ¿Quién era responsable? ¿Cuándo sucedió esto? Estos datos no se reducen fácilmente a números, sino más bien a información narrativa que describe los sujetos y contextos del estudio. Algunos ejemplos de datos cualitativos incluyen transcripciones de entrevistas y grupos de enfoque y notas de campo de la observación de ciertas actividades del programa. Los datos cualitativos proporcionan información y contexto, como actitudes, características y perspectivas de las partes interesadas del programa. Aunque hay muchas maneras de recopilar datos cualitativos, las entrevistas y los grupos de enfoque son dos de las formas más comunes de recopilar estos datos. Además, quiero resaltar que los datos cuantitativos y cualitativos se recopilan y se registran y analizan sistemáticamente. Por lo tanto, si bien las anécdotas y los testimonios individuales pueden ser útiles para describir su programa a partes interesadas externas, solo deben utilizarse para resaltar los hallazgos de la evaluación si se recopilan, registran y analizan sistemáticamente para la evaluación en sí. Los puntos fuertes de los datos cualitativos
Incluyen proporcionar datos contextuales para explicar problemas complejos y complementar los datos cuantitativos explicando el por qué y el cómo detrás del qué. Las limitaciones de los datos cualitativos para la evaluación pueden incluir falta de generalizabilidad, el costo y laboriosidad de la recolección de datos y la dificultad y complejidad del análisis e interpretación. La mayoría de las evaluaciones de programas recopilan datos cuantitativos y cualitativos en un diseño de métodos mixtos para producir una comprensión más completa del programa. La combinación de ambos tipos de datos puede mejorar la evaluación del programa, asegurándose de que las limitaciones de un tipo de datos se equilibran con los puntos fuertes del otro. Las encuestas diseñadas para captar datos cuantitativos se componen generalmente de preguntas bien específicas y cerradas con un número limitado de preguntas abiertas para aclarar algunos temas. Una pregunta cerrada limita a los encuestados con una lista de opciones de respuesta de las que se deben elegir para responder. Una pregunta abierta permite a los encuestados proporcionar la respuesta en sus propias palabras. Los métodos más comunes de recopilación de datos con encuestas son por correo, correo electrónico, en línea, entrevista telefónica y encuestas de entrevistas en persona. Al elegir qué método es más adecuado para su encuesta, es importante tener en cuenta factores como el costo y qué método probablemente produciría el mayor número de respuestas. Por ejemplo, el correo electrónico y las encuestas en línea suelen ser menos costosas, sin embargo, no produciría una tasa de respuesta alta si su grupo de encuestas dirigida está formado por personas que están jubiladas y mayores de 65 años. Si las tasas de respuesta son bajas, es posible que excluya información valiosa que puede dar lugar a una cuenta inexacta de los temas o asuntos que su encuesta pretendía medir. Por lo tanto, independientemente del método que elija, es importante incluir formas de fomentar la participación en las encuestas, siempre que sea posible. Una estrategia eficaz es ofrecer múltiples métodos de recolección. Cuanto más fácil sea para una persona completar la encuesta, más altas serán las tasas de respuesta. Una de las ventajas que tienen las encuestas es que es una forma rápida y eficiente de obtener información. También puede abarcar una amplia gama de temas. Permitir la capacidad de obtener respuestas de un gran número de personas a la vez. Se puede completar de forma anónima, si es necesaria, para que los encuestados tiendan a estar más cómodos al completarla. Y puede ser fácil comparar y analizar las respuestas usando estadísticas simples como frecuencias, medias, rangos y desviaciones estándar. En sus desventajas, tenemos que es difícil lograr tasas de respuesta adecuadas para garantizar la calidad de los datos. Los análisis se limitan a las opciones de respuesta que no pueden captar los matices involucrados o toda la gama de la experiencia sobre un tema. Aquí tengo que aclarar que depende de la escala. Ya habíamos hablado en otro de los webinars de los instrumentos que las escalas bipolares hechas a base porcentuales sí pueden captar los matices. Puede ser poco confiable si los encuestados malentienden las preguntas o deciden no contestar, y si no están redactadas correctamente, pueden producir respuestas sesgadas. Si se realizan entrevistas presenciales o telefónicas, es posible que los encuestados puedan responder a las preguntas de cierta manera en un intento por complacer al entrevistador. Por ejemplo, si al encuestado se le pregunta sobre su satisfacción con el programa, es posible que no quieran admitir al entrevistador si tuvieran alguna experiencia insatisfactoria. Y esto ocurre más cuanto más simpático sea el entrevistador, pues más van a querer estar complaciéndolo, ¿verdad?, con su respuesta. También está el que no quieren dar una mala cara. Nadie va a admitir que hace algo que se entiende que socialmente no es aceptable. Las pruebas son el uso de estándares establecidos para evaluar el conocimiento, la habilidad o el desempeño. Pueden administrarse en papel, electrónicamente o mediante observación. Las pruebas de evaluación generalmente están disponibles comercialmente y han sido validadas independientemente para la precisión en la medición de un concepto o tema en particular,
como matemáticas o capacidad de lectura, de crianza, preparación del trabajo, etc. Los programas también pueden optar por desarrollar sus propias pruebas que se adapten a su modelo de programa. Tienen que tener cuidado con las pruebas estandarizadas que pueden no estar validadas para la población en la que las van a poner. Por ejemplo, antes los niños en Puerto Rico salían como que eran menos inteligentes que sus contrapartes en Estados Unidos, pero cuando se pusieron a ver la prueba, pues ellos no sabían que había que paliar la nieve, no sabían para qué se usaba un trineo. Entonces el problema no era de inteligencia, sino de que la prueba no estaba adaptada o no era válida en el contexto cultural en el que se estaba ofreciendo. Así que hay que tener cuidado cuando se utilizan estas pruebas ya estandarizadas en otros contextos. Las ventajas de estas pruebas es que proporcionan información objetiva sobre el conocimiento y las aptitudes de los participantes. Son fáciles de comparar y analizar entre los encuestados. Algunas de sus desventajas es que puede simplificarse y medir solo una construcción única y angosta de lo que se está estudiando. Y además las pruebas han sido criticadas por ser tendenciosas contra algunos subgrupos de candidatos, incluyendo poblaciones de bajos ingresos o minoritarias, como le estaba hablando con lo que era la prueba de inteligencia. También sucedió con la prueba de desempeño moral de Colbert, de desarrollo moral, que los grupos de afroamericanos y de las mujeres salían menos desarrollados moralmente que los hombres blancos. Y el problema no era de moralidad. Las entrevistas son una forma común de recopilación de datos narrativos sobre los pensamientos, las ideas, las opiniones, las perspectivas, los procesos y las experiencias de las personas. Las entrevistas cualitativas recopilan información al hablar y escuchar a las personas. Las entrevistas se pueden completar cara a cara o por teléfono utilizando preguntas no estructuradas, semiestructuradas o estructuradas para guiar la discusión. Es común que las entrevistas impliquen la grabación de audio o un tomador de notas para asegurarse de que las respuestas de los encuestados se capturan con precisión y en su totalidad. Las entrevistas cualitativas tienen varias ventajas, entre ellas la capacidad de explorar una gama y profundidad de temas con los encuestados. Pueden producir datos enriquecidos que pueden ser muy útiles e informativos para los programas. Brindan una oportunidad para que el entrevistador explique o aclare preguntas que los encuestados pueden o no entender completamente. Las desventajas pueden ser difíciles de analizar y comparar datos dependiendo de la estructura de las preguntas. Por lo general, requieren entrevistadores capacitados para completarlo. Al igual que con las encuestas cara a cara o telefónicas, existe el deseo potencial de los encuestados de complacer al entrevistador, respondiendo a las preguntas de una manera que creen que el entrevistador estaría de acuerdo. O acuérdense del sesgo de deseabilidad social, que es que las personas tratan de enseñar su mejor cara y no van a admitir que hacen algo que socialmente no es aceptable. Los grupos de enfoque son otro método común de recopilación de datos cualitativos. Consisten de la recopilación de información a través de una discusión guiada en un grupo pequeño. Los grupos de enfoque se utilizan a menudo para recopilar información sobre temas que se benefician de una discusión colectiva con el fin de entender las circunstancias, el comportamiento o las opiniones de los participantes del grupo de enfoque. Cuando se ejecutan bien, los grupos de enfoque deben crear un entorno que ponga a los participantes a gusto, permitiéndoles responder cuidadosamente las preguntas en sus propias palabras y añadir significado a sus respuestas. El número de participantes del grupo de enfoque pueden variar en función de las preguntas que pretenda hacer, los recursos disponibles y otros factores. Las ventajas que tiene incluyen la capacidad de obtener eficientemente diferentes opiniones y perspectivas en un corto periodo de tiempo. Además, los encuestados pueden beneficiarse al escuchar las ideas proporcionadas por otros en el grupo y construir sobre estos pensamientos. Las desventajas incluyen que requiere un facilitador hábil, puede llevar mucho tiempo analizar las respuestas de los encuestados y sacar conclusiones,
ya que a menudo implica transcribir grabaciones y codificar transcripciones o notas de entrevistas para identificar temas en los datos. Por último, una dificultad común es programar una hora y un lugar para reunirse con muchos encuestados a la vez. Las notas de campo de observación participante consisten en recolectar información mediante la observación de las actividades del programa y los participantes del estudio en su configuración natural. Las observaciones pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas por completo. Por ejemplo, en una observación altamente estructurada, el evaluador decidirá con antelación las categorías de observación específicas. En una observación semiestructurada, el investigador comienza con una agenda de lo que se observará y cómo, pero las observaciones se hacen de una manera menos sistemática o predeterminada. Las observaciones no estructuradas no estarían limitadas por listas de verificación y esquemas de codificación, más bien el evaluador informaría en estilo narrativo sobre las observaciones que son relevantes para las preguntas de investigación. Las ventajas incluyen la oportunidad de ver las operaciones del programa en acción. La observación de los participantes proporciona información directa sobre el comportamiento de individuos y grupos que pueden contradecir cómo los individuos informan y perciben su propio comportamiento. Debido a que la recopilación de datos se produce en un entorno natural, generalmente hay poco trabajo de preparación que debe ocurrir antes de llevar a cabo esta forma de recopilación de datos. La observación también proporciona una confirmación imparcial del comportamiento de los participantes, a diferencia de las fuentes autorreportadas, que son inherentemente sesgadas porque usted está pidiendo a los participantes que informen sobre sus propias acciones. Las desventajas incluyen, por lo general, solo puede ser conducido por observadores experimentados y bien adiestrados. Siempre es posible que la percepción selectiva del observador individual pueda influir en la información recopilada. Si los observadores no están lo suficientemente familiarizados con la configuración, pueden malinterpretar ciertos comportamientos observados. Por ejemplo, pueden observar la lucha de los jóvenes adolescentes con sus amigos e interpretar su comportamiento como una amenaza para los demás, cuando realmente no lo es. La revisión de documentos utiliza análisis de contenido y otras técnicas para analizar y resumir el material impreso y la información escrita existente. Ejemplos: actas de reuniones, registros de programa, materiales, manuales de capacitación, informes anuales de rendimiento, etc. Algunas ventajas es que la información es generalmente de fácil acceso, puede proporcionar documentación de la historia y el desarrollo del programa, y pueden registrar ocurrencias durante un largo periodo de tiempo, lo que proporciona la oportunidad de estudiar tendencias históricas. Entre sus desventajas está que el revisor depende de la calidad de los registros, que pueden estar incompletos o no disponibles, y cualquier análisis realizado se limitaría a los datos recopilados anteriormente, por lo que si el evaluador deseaba información adicional sobre un tema o área, sería necesario utilizar otra forma de recopilación de datos. Además de considerar las ventajas y desventajas asociados con los distintos tipos de métodos de recopilación de datos, hay otros problemas a tener en cuenta al seleccionar los métodos de recopilación adecuados para su evaluación. La ética de la investigación se refiere al respeto de los derechos de los sujetos humanos, incluyendo su derecho a la privacidad, a la confidencialidad y tratamiento respetuoso. La base de la ética de la investigación se basa en la confianza. Los participantes del estudio confían en que los individuos que recopilan datos son honestos con ellos sobre el propósito y el uso de los datos que están recopilando. También los participantes del estudio confían en que los investigadores mantendrán sus respuestas confidenciales, y también está la confianza pública de que los resultados reportados por el programa y los evaluadores son reales, adecuados y tienen sentido. La Junta de Revisión Institucional, muchas asociaciones, agencias gubernamentales y universidades tienen códigos, reglas y políticas específicas
relacionados con la ética de la investigación. El organismo encargado de revisar y supervisar estos procesos se conoce como Junta de Revisión Institucional. Es un comité que ha sido formalmente designado para aprobar, monitorear y revisar la investigación que involucra a sujetos humanos. Es importante que usted sea consciente de cualquier comité institucional asociado con su organización y o sus financiadores y qué requisitos pueden tener para aprobar y monitorear sus actividades de evaluación. La CNCS alienta a los concesionarios a presentar sus métodos de investigación de estudio y de recopilación de datos a un comité institucional de investigación para su revisión y aprobación. También los acuerdos de uso de datos son documentos contractuales utilizados para la transferencia de datos no públicos que están sujetos a alguna restricción en su uso. Esto es importante de tener en cuenta si va a utilizar datos administrativos para su evaluación. Cuando se obtienen datos confidenciales, muchas asociaciones, agencias gubernamentales o universidades requieren que las personas tengan acceso a los datos, firmen un acuerdo antes de su transferencia. Estos acuerdos describen los términos y condiciones de la transferencia y abordan cuestiones importantes como las limitaciones en el uso de los datos, las obligaciones para salvaguardar los mismos, la responsabilidad por los daños derivados del uso de los datos, la publicación y los derechos de privacidad asociados con la transferencia de datos confidenciales o protegidos. El momento de sus mediciones es importante y resultará de su diseño de evaluación. Si su diseño es un pre-post, entonces usted tendrá que llevar a cabo su medición antes de que los participantes del grupo del programa reciban la intervención y luego, después de que completen el programa. Su medición del cambio justo después del final del programa es un resultado intermedio y mostrará si el programa hizo lo que afirmaba que haría. A veces, si tiene suficientes recursos y puede ponerse en contacto con los participantes después de que se complete el programa, puede medirlos una tercera vez, tal vez 6 meses después del final del programa. Esto se debe a que la medición del cambio solo en el corto plazo puede no reflejar con precisión el éxito o fracaso del programa. Por ejemplo, los efectos positivos del programa que aparecen inmediatamente después del final del programa pueden desvanecerse con el tiempo. Al decidir cómo asignar recursos a la evaluación de resultados, es posible que no tenga más remedio que evaluar el efecto de su programa solo en los resultados intermedios. La complejidad del sistema de monitoreo y evaluación requiere una planificación oportuna y una secuenciación adecuada de las acciones con el fin de anticipar tareas y cargas de trabajo y gestionar los plazos. La planificación avanzada es esencial ya que todo el proceso desde la planificación de la evaluación hasta la divulgación de resultados puede tardar mucho tiempo. La planificación retro implica la construcción de un cronograma a partir del último paso del proceso. Es una herramienta muy útil para calcular el cronograma de una evaluación. La experiencia de periodos de programación anteriores sería útil para determinar el tiempo necesario para cada acción. Es decir, que es importante el momento particular en el que se hacen las mediciones. En la evaluación no podemos hacerlo cuando querramos, por eso se planifica. Y una manera importante de lograr cumplir con los vencimientos que nos proponemos o de agentes externos que requieren de esa evaluación es que empecemos, bueno, el informe tiene que estar listo para X fecha, pues para que eso ocurra, ¿cuándo es que hay que hacer las otras cosas? Además, no puedes decir que, bueno, pues para adelantar la evaluación, pues le voy a dar la prueba de después de que se acabe el programa, se la voy a dar 2 meses antes. Pues no, porque a lo mejor el resultado final era en ese último periodo. O sea que esto tiene unas maneras de implementarse que, claro, tienen que haber sido pensadas en el momento de la planificación. También tenemos que preguntarnos en el quién toma las medidas, independientemente del método que se vaya a utilizar. ¿Por qué? Porque quien usted elija puede afectar los resultados. Debe preguntarse, ¿los participantes se sentirán cómodos con la persona seleccionada? ¿Proporcionarán información honesta o intentarán lucir bien? ¿La persona que va a recolectar los datos tiene la capacidad y el adiestramiento necesario que la tarea requiere?
Los posibles encuestados en su evaluación deben tener la oportunidad de dar su consentimiento a su participación. Muchas veces esto se logra a través del consentimiento por escrito. El participante o su tutor legal, si son menores de 18 años, firma un formulario de consentimiento que acepta participar en la evaluación y eso se llama obtener el consentimiento de forma activa. También es costumbre que los jóvenes menores de 18 años firmen una forma de asentimiento. Aunque no es vinculante, señala que el joven está participando en la investigación a sabiendas de lo que está haciendo. Se puede obtener el consentimiento activo o pasivo, es decir, escrito o de forma verbal. El consentimiento pasivo implica dar al participante potencial la oportunidad de negarse a participar verbalmente, sin utilizar un formulario de consentimiento. En cualquier caso, los posibles participantes deben ser informados sobre el propósito de la evaluación, que sus respuestas se mantendrán confidenciales y posiblemente anónimas, y que pueden negarse a participar o abandonar el estudio en cualquier momento sin consecuencias negativas. Se debe garantizar que las respuestas de los participantes no se compartirán con nadie, excepto con el equipo de evaluación, a menos que la información muestre una intención inminente de dañarse a sí mismo o a otro. La confidencialidad se respeta para garantizar una información más precisa y para proteger la privacidad de los participantes. Las salvaguardas comunes incluyen el bloqueo de los datos en un lugar seguro y la limitación del acceso a un grupo selecto, el uso de números de código en archivos de computadora y nunca hacer la conexión de datos de una persona a su nombre en cualquier informe escrito. Solo se informa datos agregados. Siempre que sea posible, los datos deben recopilarse para que cada participante pueda permanecer anónimo. Una vez más, esto garantizará una información más precisa al tiempo que protege la privacidad de los participantes. Sin embargo, si está midiendo el cambio de los participantes a lo largo del tiempo, por ejemplo con una prueba pre-post, es posible que necesite hacer coincidir las respuestas de la puntuación pre de un individuo específico con la puntuación post de la misma persona. Por lo tanto, usted no será capaz de garantizar el anonimato de los participantes, pero sí la confidencialidad, ya que tendrá que saber quién completó cada medición con el fin de que coincida con ellos. Cuando se usan medios electrónicos no se puede garantizar el anonimato, pero sí la privacidad. Perdón, la confidencialidad. La gobernanza se ocupa principalmente de los actores y los procesos. En otras palabras, quién hace qué y cómo se hacen las cosas. Aspectos importantes de la gobernanza son la transparencia y la rendición de cuentas. Un sistema de gobernanza bien diseñado garantiza que las decisiones se toman de manera consistente y justa. Un sistema de gobernanza robusto es un elemento vital para asegurar que el sistema de monitoreo y evaluación sea capaz de ofrecer resultados. Un sistema de gobernanza bien diseñado también aumenta la eficiencia. Al configurar un sistema de monitoreo y evaluación, lo primero que se debe hacer es identificar lo que hay que hacer para generar los productos previstos. Los actores deben ser identificados y sus responsabilidades esbozadas, es decir, quién hace qué. Las descripciones de los procesos deben ilustrar cómo funciona realmente el sistema de monitoreo y evaluación, mostrando cómo se hacen las cosas. Al identificar un método de recopilación de datos adecuado para su evaluación, es importante considerar el uso de más de un enfoque, si los recursos lo permiten. Un enfoque de métodos mixtos, cualitativos y cuantitativos, puede producir respuestas más profundas a sus preguntas de investigación. Como hemos descrito anteriormente, existen diferentes tipos de métodos de recopilación de datos que se pueden utilizar en cualquier evaluación. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Por lo tanto, ningún enfoque es siempre el mejor y una mezcla cuidadosamente seleccionada es probable que proporcione la información más útil. El uso de varios métodos proporciona una oportunidad para triangular los datos, es decir, para validar sus hallazgos mediante la verificación cruzada de dos o más fuentes y ofrece una evaluación más exhaustiva de su programa. Los métodos de recopilación de datos más apropiados para su evaluación son los que más se alineen con el propósito de su evaluación, las preguntas de investigación, el tipo de diseño de evaluación y los recursos disponibles. Por último, las evaluaciones de procesos y resultados
se centran en diferentes tipos de preguntas de investigación y, como consecuencia, a menudo exigen diferentes tipos de métodos de recopilación de datos. Debido a que las evaluaciones de procesos tienden a hacer preguntas sobre la implementación y la fidelidad de un modelo de programa, los datos cualitativos y cuantitativos son típicamente necesarios. Las evaluaciones de resultados, por otro lado, preguntan acerca de los cambios y efectos sobre los beneficiarios y generalmente requieren la recopilación de datos cuantitativos para responder. Los criterios de buena calidad relativos a las actividades de evaluación consideran el proceso de evaluación, es decir, su pertinencia, su puntualidad y la inclusividad. Y también criterios técnicos, como la relevancia de la evaluación, el diseño adecuado, datos fiables, análisis adecuado, resultados creíbles, respuestas basadas en evidencia, conclusiones válidas, recomendaciones útiles y claridad del informe. Aquí le incluimos las fuentes utilizadas y algunas lecturas recomendadas para profundizar en el tema. En caso de dudas o que quieran compartir algún comentario con nosotros, pueden comunicarse a lopezpalao.edu@gmail.com.